Esta investigación lo que permite es poder seguir organismos que normalmente son opacos a técnicas de microscopía convencionales, porque dispersan mucho la luz, nos permite seguir su desarrollo en vivo, desde que son muy pequeñitos hasta que llegan a la edad adulta. Entonces, esto tiene aplicación, por ejemplo, en Drosophila, que es la mosca de la fruta, que cuando es muy pequeñita es transparente, se puede ver con un microscopio convencional, pero según va creciendo, cuando se hace larva y llega a puparizar, ahí es muy difícil hacer el seguimiento de qué es lo que está pasando realmente en este organismo según se va desarrollando. Se llama tomografía de proyección óptica y es muy similar, es como el análogo de los rayos X que se utilizan en humanos, pero utilizando luz. Entonces podemos utilizar marcadores ópticos, sobre todo lo que hacemos es se usa mucho con animales transgénicos que expresan una proteína fluorescente, por ejemplo una proteína que emite fluorescencia en el verde y nos permite ver cuando esa proteína está presente en el organismo. Pues el montaje es bastante sencillo, requiere una fuente de luz que excita esta fluorescencia en el organismo y una cámara con un filtro específico para detectar esta fluorescencia. Lo que le hace especial es que la muestra va rotando y con toda esa información angular podemos reconstruir una imagen tridimensional. Entonces tiene un componente muy importante, que es donde nuestra colaboración con China ha sido fundamental, que es la de hacer una reconstrucción tomográfica de estos datos de partida. En general estamos trabajando mucho en aplicaciones que se puedan llevar a la clínica. Entonces una de las aplicaciones que tiene esta técnica no es ya tanto para hacer seguimiento, sino para hacer imagen tridimensional de muestras de tejido opaco, por ejemplo, de biopsias. Entonces se podría hacer una imagen de una biopsia que se ha obtenido en el quirófano, en el mismo sitio, en el momento de obtenerse, se puede obtener una imagen tridimensional para que el cirujano tenga información más detallada de si ha hecho una resección como la quería hacer o si se ha dejado parte del tumor.